Entonces, hasta ahorita hemos visto ecuaciones diferenciales con una sola derivada. Pero, por supuesto, existen ecuaciones diferenciales con más derivadas. Podemos tener una variedad más amplia en cuanto a ecuaciones diferenciales. En el caso, por ejemplo, de que nosotros queramos investigar dos variables de un mismo fenómeno. Por ejemplo, en este video vemos a una persona que avienta un balón, y si nosotros queremos conocer no solo la posición de ese balón, sino también queremos conocer la velocidad, entonces podríamos estar, o ya estaríamos involucrando dos variables para el mismo fenómeno, dos variables dependientes. ¿Sí? Incluso podríamos conocer también la aceleración de ese balón, con lo cual serían tres variables. Al utilizar dos variables dependientes, entonces nosotros tendríamos una ecuación más compleja, en donde podríamos plantear el hecho de que la velocidad y la posición es de nuestro interés. Nosotros conocemos, digamos, por leyes de la física, que la velocidad es la variación de la posición. Y también sabemos que la variación de la velocidad es la aceleración. Si yo, por ejemplo, quiero conocer la aceleración de un punto o de un objeto, puedo plantear el hecho de que este par de ecuaciones me estarían diciendo de que la variación con respecto al tiempo de la variación de la posición con respecto al tiempo, tendríamos entonces que yo obtendría, digamos, esta situación, que es equivalente a la aceleración. Entonces, si yo quiero conocer la aceleración, de un objeto, necesitaría conocer esta inclinación. Probablemente con un análisis como los que hicimos previamente, entenderíamos que la aceleración lo que representa, o esa segunda derivada lo que representa, es lo siguiente. Aquí es de y sobre dx, y aquí tendríamos, vamos a ponerle unos a estos, y aquí tendríamos 2. Y si nosotros trasladamos estas y las alineamos, tendríamos algo así. Entonces aquí sería de y1, de x1, y aquí sería de y2, de x2, y lo que estaríamos encontrando con la relación de la segunda derivada es esta diferencia, que digamos que es la diferencia de las diferencias, lo cual, para entenderlo ya como una segunda derivada, lo podemos plantear de
esta forma sobre, digamos que las de x tienen la misma magnitud, a pesar de ser x1 y x2, las vamos a considerar de la misma magnitud, así como fueron originalmente concebidas para dar la interpretación de segunda derivada, y esto terminaría siendo entonces para hacer más evidente esta relación, podemos visualizar esta razón como el cambio de un cambio, que es en realidad lo que estamos tratando de cuantificar. Y ese cambio de un cambio, pues obviamente podríamos notarlo o hacerlo, digamos, visible, simplemente trasladando la notación de esta forma. Y aquí tendríamos entonces sí la relación que conocemos comúnmente, ¿no? Lo que estamos cuantificando es el cambio del cambio. ¿Ok? Entonces dy es ese cambio del cambio. Entonces ese es, digamos, el concepto de segunda derivada. Y nosotros sabemos, por leyes de la física, que el cambio del cambio de una posición es igual a la aceleración. Si estamos hablando de caída libre, esa aceleración tiene un valor conocido, que en este caso le llamamos gravedad o g, y las variables que nos importan, como por ejemplo la velocidad, tendríamos nosotros que hacer una primera integración de esta segunda derivada para obtenerla. ¿De acuerdo? O sea, de aquí para aquí realizamos una integración y lo mismo ocurre si queremos conocer la posición. Realizamos otra integración para conocer la posición. ¿De acuerdo? Entonces, este es el concepto que enmarcaría la segunda derivada, con lo cual podemos construir también ecuaciones diferenciales en los fenómenos físicos. Si quiero conocer la variación de la variación, tendría que utilizar una segunda derivada, ¿sí? Y que generalmente esa segunda derivada involucra una derivada previa que representa otra variable. Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, en una segunda derivada tendríamos nosotros, digamos, dos funciones. Una función, la función original de el fenómeno respecto al tiempo, y la derivada de esa función, que es, digamos, la variación de ese fenómeno respecto al tiempo. Entonces tendríamos posición y velocidad, que podríamos nosotros graficar como en este caso. Aquí tendríamos la posición, que está demarcada con la gráfica en rojo, y la velocidad, que está en azul. Y si vemos el comportamiento es lógico en un tiro parabólico, porque la posición, mientras aumenta, la velocidad va disminuyendo cuando el balón se va elevando. Llega hasta un punto máximo y en ese momento la velocidad es cero, como lo indica la gráfica que estamos viendo abajo. Y a partir de ese punto va en caída el balón y tendríamos una velocidad
en aumento, pero de forma negativa. Entonces ahí es un sistema más complejo, un sistema de segundo orden, porque encontramos dos funciones, la función de posición y la función de velocidad, mediante una segunda derivada. Muy bien. Pues la complejidad, por supuesto, puede aumentar. Si en vez de conocer dos funciones queremos obtener tres diferentes funciones, porque se nos requiere ejemplificar tres diferentes fenómenos, digamos, dentro del mismo sistema físico. En el caso de las pandemias, yo quiero conocer no solo los infectados, que estaría demarcado por esta segunda ecuación, donde dice I punto, que es la derivada de I, la derivada de los infectados, sino también cómo varía, por ejemplo, la S, que son los susceptibles, o las personas que no están infectadas, y la R, que son las personas que son recuperadas, o la que ya, ya fueron, digamos que, removidas, o que ya fallecieron. Entonces, en ese caso, tendríamos un sistema de tres ecuaciones que están interconectadas, y este sistema es más complejo todavía que el de dos ecuaciones. Es un sistema de tercer orden.